Hola a todos, hoy es 31 de mayo y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Muchas actualizaciones interesantes, así que vamos a empezar. Y por supuesto, lo más importante está viniendo de Europa, de básicamente todas las regiones que están involucradas en la guerra como tal. Más países se están uniendo al club de los países que permiten a Ucrania usar sus armas en contra de la Federación Rusa. Hoy tenemos más detalles y actualizaciones interesantes, por ejemplo, desde Polonia. Polonia va a entrenar soldados ucranianos que en estos momentos están viviendo en Polonia y que en estos momentos son objetivos de reclutamiento para las Fuerzas Armadas ucranianas. Estas fueron las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Radoslav Sikorski. También se tienen actualizaciones adicionales de Alemania. Alemania estuvo hablando mucho sobre el uso de armas alemanas sobre el territorio de Ucrania como tal. Ellos en estos momentos están tratando de mantenerse al margen de los países que están declarándose a favor del uso de sus armas en contra del territorio ruso. Pero después de todo, el Ministerio de Defensa de Alemania prometió a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar de alrededor de 500 millones de euros. Estas fueron las declaraciones del Estado alemán. Alemania también va a enviar más sistemas de defensa Patriot hacia Ucrania, de acuerdo con las mismas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de este país. También Alemania el día de hoy afirma que ellos permiten a Ucrania atacar a la Federación Rusa con las armas alemanas. En estos momentos ya se acaban las dudas como tal de Alemania, si Alemania iba a entrar al club de los países que permitían a Ucrania usar sus armas en contra de la Federación Rusa. Esto ya está bastante claro y no es una sorpresa para absolutamente nadie. Hablando de la situación en el terreno ucraniano, la situación claramente se dificulta cada vez más. Ahora nos movemos a la situación en el terreno. Tenemos muchas actualizaciones el día de hoy. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa reportó que los ucranianos durante las últimas 24 horas hicieron varios intentos de atacar el puente de Crimea y los rusos pudieron repeler todos estos ataques del lado ucraniano. Una gran cantidad de misiles fueron derribados por las defensas antiaéreas rusas y probablemente algunos de estos misiles alcanzaron algunos objetivos cerca de Crimea. Por ejemplo, un almacenamiento de combustible fue alcanzado en la parte norte del puente de Crimea como tal. También, de acuerdo con la información que se tiene, los ucranianos lograron destruir un barco que los rusos usaron en algún momento mientras había problemas en el puente de Crimea para transportar de un lado a otro diferentes tipos de cargamentos. Por ahora no se puede decir con seguridad si la cantidad de ataques ucranianos fueron relativamente exitosos o no, pero los rusos, hablando de sus resultados, dicen que derribaron la mayor cantidad de los proyectiles y el puente al día de hoy claramente no ha sido destruido ni dañado en ninguna de sus partes. Ahora nos movemos a la parte norte en dirección a Kharkov, donde se tienen actualizaciones interesantes y como se ha discutido, la línea del frente en este lugar es bastante estable. Los rusos no están avanzando en este lugar, claramente hay muy fuertes enfrentamientos, pero los ucranianos en estos momentos pueden mantener la línea de combate y la configuración que podemos ver aproximadamente en estos momentos en el mapa. En estos momentos es importante saber dónde están ocurriendo los principales enfrentamientos y para entender esto claramente hay que ver las imágenes de las anomalías de fuego, por ejemplo. Justamente ahora se puede ver un mapa de anomalías de fuego. Esta imagen que se puede ver, que es bastante pequeña en estos momentos, puede describir y explicar la situación en la cercanía al sur de Vovchansk. Hay dos áreas principalmente que se ven en esta imagen y se ve también una zona gris bastante grande. Se puede ver, por ejemplo, la parte derecha y la parte izquierda de esta zona gris. En la parte derecha en estos momentos corresponde completamente a la situación entre Vovchansk, Rubizhnoye y más al sur hacia Hatimlia. Así que esta área en estos momentos se puede ver en la parte derecha de esta pequeña imagen. En la parte izquierda de esta imagen se puede ver la situación en la cercanía de Lipsy.
Y si hacemos algún tipo de conclusión basados en este mapa, se puede decir que actualmente no hay enfrentamientos básicamente en la cercanía de Lipsy. La situación en Lipsy básicamente está estabilizada tanto para los rusos como para los ucranianos, y ni de un lado ni de otro se están haciendo intentos importantes en romper la línea del frente. Por otro lado, hablando de Vovchansk, vemos una gran cantidad de anomalías de fuego, lo que confirma que hay muy fuertes enfrentamientos en este lugar y que probablemente no se han visto antes este tipo de ataques y esta intensidad de ataques durante las últimas etapas de la operación militar especial. Incluso cuando se habla de estas secciones y esta información de las anomalías de fuego, hay dos epicentros fundamentales donde ocurren la mayor cantidad de puntos donde se encuentran las anomalías de fuego. El primer punto es claramente Vovchansk como tal, los enfrentamientos que están teniendo justamente lugar dentro de esta ciudad en la parte norte. La situación claramente corresponde a las geolocalizaciones que se han tenido. No hay dudas sobre que en este lugar y todos los días se ven más actualizaciones de cómo los rusos y los ucranianos también están bombardeando esta área con las bombas, por ejemplo, FAB-500, FAB-1500, con el sistema TOS Flamthrower, con ataques de artillería, con las bombas de aviación. Todo lo que tienen cada uno de estos ejércitos lo están usando en este lugar y se puede ver esto en el reporte de las anomalías de fuego. Pero en estos momentos no hay cambios como tal en el terreno. Hay algunos reportes que dicen que los rusos lograron entrar hacia la ciudadela, pero es muy probable que ese ataque haya sido repelido por los ucranianos y los rusos hayan tenido que replegarse nuevamente hacia atrás, y después de eso tratan de atacar y reducir completamente a ruinas este territorio. Por otro lado, se está viendo una imagen y una señal de anomalía de fuego más hacia el suroeste. Este punto es mucho más grande en comparación con la región de anomalía de fuego en Vovchansk. Es poco común que algún otro lugar de esta línea del frente presente una mayor cantidad de anomalías de fuego que, por ejemplo, la línea del frente en sí mismo que está ocurriendo en Vovchansk. Y justamente se está hablando de la anomalía de fuego en el área de este territorio. Este territorio está completamente cubierto de fuego y la pregunta principal que nos surge es ¿por qué está ocurriendo esto aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? En estos momentos no hay geolocalizaciones y no hay reportes sobre la situación justamente aquí, pero tampoco es muy difícil entender qué es lo que está pasando aquí. Lo más importante cuando estamos hablando de la dirección de Vovchansk y por qué los ucranianos están logrando mantener esta área es básicamente el número de refuerzos que los ucranianos han logrado transferir hacia esta dirección. La pregunta es cómo los ucranianos pudieron transferir estas tropas aquí, qué tipo de vías usaron los ucranianos para reubicar sus fuerzas desde Kharkov, porque claramente el principal punto logístico de los ucranianos en esta dirección es Kharkov. Aquí llegan la mayor cantidad de tropas y luego ellos se distribuyen a lo largo de toda la región. Claramente aquí también es muy fácil ocultar los vehículos, los sistemas de artillería, por ejemplo. Es bastante fácil que los ucranianos puedan usar la ciudad de Kharkov, donde hay muchas áreas civiles, y poder esconder los vehículos, enviar fuerzas, por ejemplo, hacia Vovchansk. Por ejemplo, en este video se puede ver el transporte de vehículos de transporte de infantería como resultado de un ataque Lancet. Este movimiento fue completamente interrumpido. Las principales fuerzas se concentran claramente en Kharkov y luego estas fuerzas son distribuidas hacia las diferentes áreas como Lipsy y Vovchansk. Y entonces ahora nos preguntamos cuáles son las vías que los ucranianos usan para llevar a sus soldados y a sus equipos hacia Vovchansk. Hay varias vías que los ucranianos en estos momentos pueden usar y una de estas está yendo desde Kharkov hacia Chiguiv,
luego hacia Pichinigi, después de esta villa hacia Artyomovka, luego hacia Varchova, Krylovka y desde Krylovka hacia Petropavlovka y desde Petropavlovka hacia Velikolodets y desde allí hasta Vovchansk. Así que esta imagen, esta línea que se está viendo amarilla en el momento en el mapa sería una de las rutas que los ucranianos más usan para reabastecer sus fuerzas desde Kharkov hacia Vovchansk. Y el principal problema de esta vía es que es una vía bastante larga, como se puede ver. Los drones rusos, por ejemplo, están volando justamente dentro de Kharkov. Ellos están realizando una operación de reconocimiento y también están atacando. Este movimiento de equipo ucraniano fue destruido por los rusos. No es un problema muy grande para los rusos descubrir los movimientos de los ucranianos en esta ciudad. También durante las últimas 24 horas se tuvieron una gran cantidad de geolocalizaciones confirmando que los rusos han logrado descubrir, por ejemplo, en este video, sistemas de artillería y como resultado de un ataque de Lancet fue destruido este sistema. En este otro video se puede ver un radar que los ucranianos están tratando de ocultar en los bosques, pero también este vehículo fue destruido con un dron Lancet. También se tienen reportes que durante el último mes, solamente durante el mes de mayo, los rusos usaron más de 300 ataques con drones Lancet. Estamos hablando justamente solo de la información de los ataques que han sido geolocalizados, que han sido publicados. Un número muy grande y básicamente este es el número de ataques con drones Lancet más grande desde el inicio de este año. Por ejemplo, si incrementamos el número de actualizaciones hacia el inicio de mayo, podemos ver todos estos ataques en el mapa. Podemos contar una gran cantidad de iconos que están a lo largo de todo el territorio. Y esto claramente es un problema muy importante para los ucranianos porque los rusos están atacando justamente las principales vías de reabastecimiento que tienen los ucranianos en esta dirección. Los rusos ya han destruido una gran cantidad de sistemas de artillería, vehículos blindados que los ucranianos tratan de enviar a Vovchansk con el propósito de estabilizar la situación. Y la pregunta es cómo los ucranianos pueden resolver este problema, cómo ellos tratan de reducir la mayor cantidad de pérdidas al respecto. Y claramente para evitar que los rusos sigan atacando en estas posiciones, los ucranianos tienen que usar una nueva vía de reabastecimiento. Los ucranianos están en estos momentos usando la vía desde Kharkov hacia Kutuzovka, luego hacia Chistakova, Pirimova, luego hasta Vairak, desde Vairak hacia Rubizhnoe. Y desde aquí, desde Rubizhno, en estos momentos hay un puente que atraviesa el río aquí. Ya ha sido destruido por los rusos, pero justamente hablando de esta parte del río, el río en esta posición no es muy amplio como tal. Y no hay muchos problemas para los ucranianos en esta área para construir una gran cantidad de puentes, de pontones. Hay puentes ubicados, por ejemplo, en esta posición, que en estos momentos mide aproximadamente menos de 200 metros. Los ucranianos durante las últimas etapas de la operación militar especial y desde el inicio de la ofensiva de Kharkov probablemente ya han creado decenas de pasos con los puentes de pontones sobre todo el río Donetsk. Justamente en esta área los ucranianos por supuesto se están tratando de usar la mayor cantidad de puentes de pontones en las cercanías de Burgavatka, pero desde el inicio de la operación ofensiva en Kharkov, esa área fue una de las prioridades de los rusos para llegar lo más cerca posible hacia el canal Donetsk en la cercanía de Burgavatka y básicamente poder destruir de esta forma los pasos ucranianos y tratar de reducir de esta forma las posibilidades ucranianas de cruzar el río Donetsk. Claramente esto nos da mucha información sobre estas anomalías de fuego. Básicamente este territorio que en estos momentos estamos viendo Rubizhno y como tal esta pequeña villa Vierny-Pisarivka, Bugaevka, Vierny-Saltiv y también hacia el norte en dirección hacia Gravsky. Toda esta área es donde la mayor cantidad de puentes de pontones han sido ubicados por los ucranianos en este lugar. Ellos usan claramente todos estos pasos del río para reubicar sus posiciones de artillería, sus fuerzas de un lado del canal Seversky Donetsk Donbass hacia otro.
Los rusos, como se ve, están atacando fuertemente este territorio. Los ucranianos están sufriendo claramente una gran cantidad de pérdidas cuando hablamos de sus equipos, cuando hablamos también de su personal. Por supuesto, de acuerdo con las actualizaciones globales, los ucranianos han logrado estabilizar la situación aquí. Los rusos, según esta información, no están moviéndose más hacia adelante, pero en estos momentos no hay una necesidad de los rusos para moverse más hacia adelante porque los ucranianos tienen en estos momentos un gran problema en la logística. Los rusos controlan la mayor cantidad de vías de reabastecimiento y ellos siguen destruyendo todo lo que pueden ver y todo lo que envían los ucranianos en esta dirección. Probablemente esta situación es suficiente para los rusos, ellos no necesitan moverse más hacia adelante. Los rusos están conformes con este desarrollo de su ofensiva en Kharkov, es muy probable. Tan pronto los ucranianos vean una crisis completa en el reabastecimiento de sus fuerzas hacia las líneas de combate, claramente los rusos empezarán a avanzar hacia el sur y los ucranianos empezarán claramente a retirarse bajo la presión rusa. Y justamente en ese momento los rusos van a poder continuar. Ahora nos movemos a la situación en las otras líneas del terreno. Estamos hablando en estos momentos del norte de Kupiansk. Casi no se ha recibido mucha información de este lugar, solo los duelos comunes de artillería en estas posiciones, sin en estos momentos ningún intento de atacar más en el terreno. En la dirección de Sivert se tienen pequeñas actualizaciones desde Sporna. Los rusos continúan cazando y atacando el territorio con drones, pero sin ningún intento de atacar las posiciones ucranianas en el terreno. Esta es una área que sigue estabilizada. En Chasiv Yar se tienen algunas actualizaciones y lo más importante es que los ucranianos publicaron los videos de ataques de drones dentro de los edificios en la parte este de Chasiv Yar. Esto confirma que los rusos han mejorado un poco sus posiciones unos cuantos metros hacia el norte y se tienen unas geolocalizaciones confirmando este pequeño progreso. Hablando de toda la otra parte, vemos que los rusos siguen moviendo su enfoque más hacia el oeste. Los rusos hace unas semanas estaban bombardeando la parte más al este de Chasiv Yar y ahora ellos están moviendo su enfoque más hacia adelante, un poco más hacia el centro. Esto confirma que los rusos han logrado mejorar sus posiciones y ellos pueden atacar un poco más adelante, donde claramente actualmente probablemente están sus propias posiciones. En Klishevka y Andriivka no se ha recibido nada importante. En la dirección de Avdiivka no se ha recibido nada muy importante, solo algunas mejoras en las posiciones y de acuerdo con diferentes mapeadores los rusos lograron moverse un poco más hacia adelante, hacia el suroeste, desde Salavyova hacia Novopokrovska, y también los rusos lograron mejorar sus posiciones un poco al oeste de Semyonovka. Aproximadamente estamos hablando de esta área. Son actualizaciones bastante normales sin ningún tipo de progreso significativo del lado ruso como tal. Hay un reporte desde Krasnogorovka donde las fuentes rusas publicaron un video de cómo ellos lograron capturar la alcaldía de esta área. El video fue publicado por las fuentes rusas. La infantería rusa se estaba moviendo de un edificio a otro y en la última parte del video los soldados rusos entran justamente al edificio de la alcaldía. Y ahora desde estas posiciones los rusos están atacando a los ucranianos. Este video primero confirma la línea de combate y algunas pequeñas correcciones hacia el mapa. Se tiene justamente el video desde dentro de este edificio. Los rusos están levantando el cartel que aclara que este es el edificio de la alcaldía. Ahora nos movemos más hacia el sur. En Konstantinovka y Novomikhailovka no hay nada importante. Solo un poco más hacia el sur hay ataques de drones rusos sobre las posiciones al oeste de Salotka y entre Badiana. Este es el área donde los rusos ayer estaban atacando con los vehículos más ligeros que tenían, con el uso de un nuevo sistema de guerra electrónica. Ahora los rusos están moviendo su enfoque más hacia el oeste con ataques de drones atacando las posiciones ucranianas. Hablando de Staramayorsk y Urashayna, estamos hablando del segundo día en línea, donde no se reciben más actualizaciones de este lugar, lo que confirma que en estos momentos los rusos
están en una pausa operacional. Ellos han logrado capturar completamente esta villa. Ellos en estos momentos necesitan mucho tiempo para poder terminar de limpiar este territorio y tal vez en 2 o 3 días ellos van a anunciar oficialmente la captura de Staramayorska. Cuando hablamos de Uraljaina como tal, solo hay algunas bombas FAB que están cayendo en este territorio sin ningún cambio como tal en el terreno y tampoco ningún ataque del lado ruso para moverse hacia adelante. En el área de Rabotino no se ha recibido nada durante las últimas 24 horas. La situación está completamente estable. Detalles interesantes están viniendo desde el río Dnipro y de acuerdo con la información que se tiene, los ucranianos han logrado reubicar una gran cantidad de fuerzas hacia el norte. Ellos claramente también han sido víctimas de los ataques de los bombardeos rusos. Después de que los grupos de reconocimiento rusos lograron evidenciar estos movimientos, los rusos empezaron a analizar la situación, empezaron a analizar las posiciones ucranianas y las fuentes dicen que los rusos empezaron una operación de limpieza a lo largo del río Dnipro, tratando de recuperar el control sobre todas las islas desde Karsunka hasta Krinky y luego más hacia el sur en dirección hacia Kisumas. Así que la batalla por las islas ha empezado nuevamente. Ahora es muy difícil entender si los rusos están planeando desembarcar en el lado ucraniano del río Dnipro o tal vez ellos simplemente estaban planeando limpiar las islas y eso es todo. Así que tarde o temprano vamos a recibir más actualizaciones de esta dirección. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal que es muy importante, compartir el video y hasta luego. Gracias por ver.